Hola, ¿qué hay? Me pongo a grabar este vídeo después de haber tenido la videoconferencia correspondiente a la tarea segunda del segundo bloque, la de teoría y práctica política, y a raíz de algunas preguntas que me han hecho algunos de vuestros compañeros sobre la última de las tareas, la que es una tarea colaborativa sobre ética, que tiene que basarse en las intervenciones en un foro, ¿no? Básicamente lo que me planteaban era que muchas de las cuestiones que se están viendo en el foro pues no son cuestiones que aborden directamente los temas que inicialmente corresponden a la tarea o que ni siquiera de una forma a lo mejor indirecta o de fondo. Bueno, y ciertamente pues en eso tienen razón. Se pueden hacer las intervenciones que se quiera en el marco de la ética, pero al final, en relación con la tarea, lo que yo voy a valorar es que ha habido una correcta asimilación de las cuestiones que se tienen que tratar en esa tarea y que se ha sabido aplicar adecuadamente. ¿Mm? Entonces, bueno, esto es importante. Eh, eh, una cuestión que quiero anticipar, ahora voy a hablar un poco cuáles son esas cuestiones rápidamente, ¿no? Pero quiero anticipar. ¿Qué ocurre cuando alguien, por ejemplo, ha hecho una serie de intervenciones en el foro y por lo que sea, pues no ha conseguido abordar todos los temas o a algunos les resulta difícil tratar en un plano práctico, referirse a cosas concretas? Bueno, siempre puede arreglar la tarea poniéndome no solamente la copia de las intervenciones que ha tenido, sino también haciendo una introducción o una valoración final de la tarea e incorporando en esa redacción última cuáles son esos aspectos que, por los motivos que sea, se ha dejado fuera, pero al fin y al cabo, pues dando cuenta de ellos también, diciendo estos son los temas y estos temas tendrían pues este desarrollo. O sea, de una manera directa o en el foro, o si no, se puede completar siempre con un escrito general en el que se habla de lo que se ha hecho en el foro, se introducen las entradas y aparte se da cabida a los temas que entran. Pero es importante que esos temas entren porque esos temas son los que van a servir de fundamento a la valoración. Y esos temas pues son tres. Son el tema de la autonomía y la heteronomía moral, unido también al desarrollo moral de la persona, el tema del relativismo ético o el universalismo y luego también la cuestión de las distintas perspectivas o teorías dentro de la ética en el marco de la filosofía. Y entonces, bueno, aquí os digo brevemente dónde están estas cuestiones. Hay dos temas. La ética como reflexión sobre la acción moral y ética, teoría sobre la moral humana. Bueno, pues en el primero de ellos, aquí os encontráis por un lado, el tema de la autonomía y la heteronomía y el desarrollo moral de la persona. Y recuerdo que una persona autónoma no es una persona que actúa porque tiene un interés propio, porque tiene una ocurrencia particular o simplemente porque choca con lo que dicen los otros, sino porque tiene un criterio racional propio y es capaz de ajustarse a principios racionales de actuación. Igual que decimos que un niño pequeño es autónomo cuando podemos confiar en que hará las cosas bien por sí mismo, pues una persona es moralmente autónoma cuando también ya se guía por su propia conciencia, su conciencia se basa en principios racionales y no actúa por capricho, por lo que le dirá a los demás, por lo que le interesa en un momento, etcétera. En ese sentido va la maduración personal, o sea, cuando uno se aferra ya a unos criterios que son puramente racionales y es capaz de adecuar su voluntad a los mismos y no se deja llevar por lo que dirán o por lo que le imponen. Universalismo versus relativismo. La cuestión de que si la ética es una cuestión individual o propio de cada sociedad o de cada época o caben principios morales y normas éticas que sean de carácter universal. Y luego este, que es el tema que quizá tenga una mayor dificultad, que es dentro de la filosofía, cuáles son las principales interpretaciones de la ética. Y aquí está lo que es el modelo clásico de ética material, una ética que lo que busca es conformar la acción humana en búsqueda de la máxima realización y el logro del perfeccionamiento y de la felicidad, y de qué manera se interpretaba dentro del mundo griego ese ideal de felicidad de distintas maneras, como a través del conocimiento, como a través de la vida virtuosa, como a través de la vida placentera, etcétera.
Luego, modelos éticos formales como el formalismo kantiano, que dice la ética no consiste en una serie de máximas o principios de actuación específicos, sino más bien lo que define una conducta moral es la actuación con criterio racional y de acuerdo con el deber, cuando actuamos pensando que hacemos lo que tenemos que hacer, no que hacemos exactamente esto o lo otro, u otros modelos éticos como por ejemplo los que se definen en el emotivismo ético de Hume, que dice que en realidad pues nuestras inclinaciones son inclinaciones de tipo emocional hacia de acuerdo con aquello que produce el bien común y de rechazo de aquello que significa el dolor de los demás. Posiciones como la ética de los valores de Max Scheler, para el cual los objetos o las acciones tienen una serie de valores y hemos de elegir siempre aquellos valores que son más preciados, o posiciones como de Habermas, que tiene una ética discursiva y que plantea la ética en el contexto del diálogo y de la intersubjetividad. Bueno, pues esto tiene que aparecer. Son muchas cosas, pero al menos una pincelada de ello, una visión sintética de que existen distintos modelos éticos y distintas maneras de concebir el papel que juega el conocimiento en relación con nuestros actos, lo que es la vida virtuosa, lo que es la felicidad, etcétera. Y eso es todo. Tendremos también esa videoconferencia sobre esta tarea específica de ética y yo os aconsejo de nuevo que participéis porque estas actividades sincrónicas dentro del grupo son tan importantes como las que de forma sincrónica, cada uno por su cuenta, hace al realizar las tareas y creo que esto es un mecanismo que tenemos que aprovechar y bueno, pues también adelanto que en esa videoconferencia se podrán completar intervenciones que no se hayan hecho directamente en el foro, pero intervenciones que se podrán hacer pues de una manera directa hablando en este marco y que luego se pueden plasmar también en la propia tarea. Y eso es nada, como siempre os recuerdo que me tenéis para cualquier ayuda, cualquier dificultad y estamos en contacto.